Audiolibro Vida de San Francisco de Sales. Parte 1. Un valle, un castillo. Francisco nació en un castillo, sí, en uno de esos que generalmente estaban colocados en posiciones estratégicas o encima de una colina o a la entrada de un valle. Prácticamente en el año de 1500, un castillo era una fortaleza militar. Los había de todas dimensiones y de todos los gustos arquitectónicos, pero casi siempre con la precisa finalidad de defenderse en caso de ataque. El castillo de Sales tenía 3 cuerpos de habitaciones, 6 torres y 3 torreoncillos. En torno al castillo, establos, granjas y corrales. Todo esto daba una idea de una aldea. La construcción del castillo era de la época inmemorial, como la nobleza de sus señores. Se hallaba a la entrada de un estrecho valle, el Valle de Usillón. Estamos en una región que se llama Saboya, al sur de Francia, exactamente entre Francia e Italia. Por supuesto, una zona muy montañosa. Verdaderamente el Valle de Usillón no conducía a ninguna parte porque estaba limitado. Al fondo, por una montaña muy empinada, así casi como un murallón. Los inviernos eran muy tristes. Esto motivaba a que la gente de las cercanías se burlasen de los moradores del valle, porque, decían, no se veía nada sin linterna. Ese era el castillo de Sales. Claro, por dentro llamaban la atención los hermosos murales que daban vida a las paredes de los corredores y de los grandes salones. Por ejemplo, en el fresco de la portada del muro exterior se podía ver un escudo que caía del cielo y un hombre arrodillado que lo agarraba con las manos elevadas. Quizás esa misteriosa escena había aludido a los remotos orígenes de la familia de Sales. Pues bien, en ese castillo nació Francisco de Sales. La mamá de Francisco. Hacia el año de 1565 fue a residir en aquel castillo la señora Francisca de Sienás, esposa del noble y poderoso Francisco de Sales. El lector pensará o se imaginará una de esas matronas, pomposamente vestida y soberbiamente adornada. No, nada de todo eso. Francisca de Sienás, cuando entró en el castillo de los Sales como legítima esposa del noble Francisco, tenía 7 años. Su contrato matrimonial está fechado en 1560. Como quiera que la señorita Francisca tenía 7 años, esperó 5 o 6 años más para empezar la vida de ama de casa. Eran costumbres de aquel tiempo, sobre todo entre los ricos. Las muchachitas venían destinadas a temprana edad como esposas al conde tal, al duque cual, etc. En el caso de Francisca, la futura madre de nuestro santo, no podía esperar mucho a encargarse de la vida del castillo, porque su marido le llevaba aproximadamente 30 años. Ella, una muchachita de 13 años, y él, todo un caballero de 43 años. En fin, también esto pertenecía a las costumbres de aquel tiempo, y por eso es que esas circunstancias no suscitaron la menor extrañeza a nadie. Además, la madre de la desposada, bienaventurada Chevron, una dama muy noble que tuvo un tío papa hacia el año 1000, había perdido 3 esposos, y como quiera que se casase otra vez, debió de verse en el caso de dar cuanto antes estado a su hija Francisca. Y la joven señora aceptó de todo corazón el destino que la colocaba en el viejo castillo de un marido de años maduros, cuando ella estaba en la edad en que le sonreían las muñecas. Y aún se cree que en su nuevo estado fue dichosa. Unas palabras de un viejo autor la pinta sin duda como debió de ser su juventud, apacible en la casa y atenta al gobierno de la misma. ¿Quién era el señor de Sales? La mamá de Francisco, aunque se haya casado con el señor de Sales, conservó siempre su apellido de señorita, de Boissy,
siendo así que su mamá la dio como esposa al señor de Sales, a condición de que ella conservara su nombre. Y así fue. Pues bien, la señora de Boise era una señora muy ocupada, pero sin apresuramiento, sin impaciencias. Poseía un temperamento muy dulce, era muy generosa y respetuosa con su marido, pero sobre todo con la servidumbre. Una señora muy religiosa, pero de una religión agradable, que la llevaba sobre todo a practicar la caridad y la justicia con los pobres. Los gustos de su marido se adaptaban a los suyos. El señor de Sales había conocido horas brillantes y bastante agitadas, de temperamento seco y un poco agrio. Había pasado muchos años de su vida entre militares, de manera que le eran naturales ciertos tratos bruscos y ásperos. Sin embargo, muy joven aún, conoció la corte de Francia y tuvo tratos con personas importantes y hasta con el mismo rey caballero. Agradó e hizo carrera. Lo vemos como oficial de caballería y más tarde, reinando Enrique II, aparece como embajador y consejero del rey. A los 40 años se sintió cansado de la vida de la corte. Las campañas de guerras le fastidiaban. Quizás sintió el vacío de las grandezas humanas y quiso alejarse del mundo de la arrogancia y se retiró en el castillo de sus padres en compañía de su mujer. Vivió como un apacible hidalgo, un noble campesino. En la aldea vecina desempeñaba una función judicial y esto le permitía practicar la caridad con los campesinos más pobres. Las tierras daban mucho y los mismos campesinos estaban a gusto entre señores tan buenos y generosos. Por lo demás, apenas había en toda Saboya un dominio mejor que el de Sales. Las ganancias se llevaban por mitad y se partía con justicia la mitad que le tocaba al granjero. La crónica dice que era un caso único. El papá de Francisco era un buen cristiano, de espíritu menos místico que su esposa. Poseía una fe serena, ciertamente no practicaba tantas devociones, pero las creencias de sus antepasados eran sagradas. El nacimiento de Francisco de Sales. Como todos los padres en espera de su hijo, sobre todo el primogénito, hacen conjeturas. Sueñan con un futuro del que va a nacer. La señora de Boise tenía de noche sueños que a la mañana les gustaba contar. Su marido no hacía más que reírse de ella. Lo soñaba como pastor de ovejas. El señor de Sales tenía otras ambiciones para su hijo. Qué angustia, qué alocamiento el jueves 21 de agosto de 1567, cuando el nacimiento tan deseado se anunció 2 meses antes del plazo. Entrada la noche de aquel jueves, la señora de Boise dio felizmente a luz un hijo. ¿Qué habrán dicho los autores de los horóscopos, muy de moda en aquel tiempo? El sol, dejando el signo de León, entraba en el de la Virgen, toda dicha. Nos parece asistir a ciertos programas de televisión para gente simplota. El recién nacido lo pusieron en una habitación tranquila, llamada Cuarto de San Francisco, porque tenía en la pared un gran cuadro de San Francisco de Asís, rodeado de pájaros, cuadrúpedos y peces a los que predicaba, y a pesar de lo pequeño, débil y delicado, como dice un biógrafo suyo, sobrevivió y poco a poco se fue fortaleciendo. Nació en una época de furor y crímenes. Había asesinatos y venganzas terribles entre protestantes y católicos. Se habían establecido los famosos tribunales de sangre. Sin embargo, entre tanta agitación, la Saboya permanecía integralmente católica y bajo Manuel Filiberto logró conservar la paz. Llegó el día del bautismo. Lo llamaron Francisco Buenaventura porque su padrino era un religioso de San Benito, Francisco Flechere, y la madrina, la señora Buenaventura de Chevron, la abuela de los 4 maridos. En aquel día, el señor de Sales celebró su alegría regiamente. Desde el alba hasta que cerró la noche, se dio limosnas a cuantos llegaban a la puerta del castillo. En todo bautismo es costumbre extasiarse ante la hermosura del infante, y sin duda, las damas se habrían cumplimentado con la madre que, débil y sonriente, agradecía aquellos cumplidos con cierto aire de orgullo.
La infancia de Francisco de Sales. Este muchachito delgadito vivió un año entre algodones. La madre, demasiado joven, 14 años, y un poco delicada de salud, no pudo criarlo. Se ensayaron numerosas nodrizas, quizá fue lo que realmente lo fortificó. Sabemos muy poco de los primeros años de Francisco, pero fueron como para todos los demás niños. Ninguna santidad precoz, ningún signo del cielo, ningún acontecimiento extraordinario. Francisco era igual a todos y creció en un ambiente normal. Eso sí, la mamá era muy piadosa y vivía intensamente su fe. Parece que antes que naciera Francisco lo consagrara a Dios. Nada de extraordinario. Un deseo de que su hijo fuera realmente bueno y que caminara en el sendero de Dios. Petramanda, la última nodriza que tuvo, hace notar que tenía todos los defectos de los niños de este mundo, pero se notaba en él un gran cariño hacia los pobres y muchas veces compartía con los niños de los campesinos sus golosinas y sus juguetes. Lo describen como un niño de pelo rubio y tez rosada, que se divertía juiciosamente y también ruidosamente. En aquel castillo, tantas facilidades para los recreos, pero Francisco era bastante intraprendente y le gustaba meterse en los lugares donde era prohibido meterse. En la cocina, por ejemplo, en la caballeriza, en el palomar, en la torre y sobre todo a la sala de armas. Frecuentemente la nodriza y la mamá tenían que buscarlo en todos los rincones del castillo. Llovían regaños y pequeñas amenazas. Era un niño travieso pero sincero. No le costaba pedir perdón. Le gustaba salir de paseo con su mamá, la cual hacía notar al pequeño lo duro del trabajo de los labradores y el respeto que había que brindar a toda aquella gente que se ganaba el pan con el sudor de la frente. Si se encontraban con los hijos de los campesinos, la mamá lo inducía dulcemente a que entablara conversación y tuviera amistad con ellos. Hay que internar a ese muchacho. La señora de Boissy buscaba inculcarle a su hijo los principios de la religión de una manera serena, firme e insistente. Le había enseñado las principales verdades de la fe y sobre todo le había enseñado a rezar. Estábamos en plena guerra religiosa. Ginebra, que en aquel entonces era como la capital de la región, había sido conquistada por los calvinistas, una secta protestante, fundada por Calvino, un ex sacerdote. Naturalmente en el castillo se habla de eso. A Francisco, que oía a las personas mayores hablar de Ginebra y de Calvino, gimiendo por lo desgraciado de los tiempos, pues Ginebra había expulsado a todos los sacerdotes católicos y hecho añicos los crucifijos, le parecía esa ciudad una cueva de bandidos. Un día estaba de visita un caballero que se decía calvinista. Alejado de la sala en que el amigo de Ginebra conversaba con su padre, Francisco creyó oportuno proclamar su fe. En la huerta, al pie de las altas ventanas, estalló una algarabía. El gallinero enloquecido gritaba y escapaba, y Francisco, con un cuchillo en la mano, con aire furibundo, corría detrás de las gallinas gritando: ¡Sus! ¡Sus! ¡Hay que matar a todos los herejes! Esto impresionó mucho a su papá. Le pareció que su esposa exageraba en la enseñanza religiosa que impartía al niño. Luego le parecía que lo mimaba demasiado. Francisquito el Tremendo. Un carpintero que trabajaba en el castillo se había despojado de su abrigo que estaba adornado con un cordón de seda. A Francisco le gustó y se lo llevó. Cuando el papá se enteró de lo que buscaban, interrogó a su hijo, que no hizo misterio alguno. Pero el buen señor se enfadó y azotó al ladroncito bañado en lágrimas, mientras todos pedían clemencia. Este castigo no debió ser el único. Un día en que la cocina estaban preparando unos pasteles, el olor que exhalaban era muy tentador, así que Francisco no pudo resistir. Atravesó el umbral prohibido y adelantó la mano. El cocinero indignado le puso en la mano un pastel ardiendo. El pobre muchacho se escapó con la mano toda enrojecida, pero no dijo nada
y por varios días la escondía debajo de la capita que vestía. Todo esto nos dice que Francisco era un niño como todos los niños de este mundo y que no nació santo, un muchacho que ha surtido de la naturaleza un temperamento vivo, listo y exuberante que lo hacían caer en los defectos propios de la edad. Su hijo Francisco es muy colérico e irascible. Antes que Francisco supiera leer, su papá pensó ponerle al lado un preceptor, es decir, una persona que se encargara expresamente de su educación. Conociendo el temperamento pimentoso y fuerte de su hijo, le puso al lado a un sacerdote de buena familia, hombre docto e íntegro, pero muy rígido. Se llamaba padre de Angué, un cura austero y fuerte. A Francisco no le quedó otro camino que someterse a la disciplina y a todo lo que le mandara el nuevo maestro. De vez en cuando, el pequeño se desahogaba con Petramanda, que intercediera por él, a fin de obtener que lo llevaran a la escuela, donde iban todos los niños. Para enternecerla le hizo un ofrecimiento magnífico. Yo no tengo nada porque soy pequeño, pero cuando sea mayor, mandaré que te hagan todos los años un corpiño de lana roja. Él quería ir a la escuela para aprender, pero también para estar en compañía de los muchachos de su misma edad y jugar y divertirse con ellos. Pero este no era el plan de su papá. Al señor de Sales le pareció que su mujer mimaba demasiado al niño. A su modo de entender la forma de educar del preceptor era muy buena, disciplina y rigidez. Por este lado se sentía seguro de que, con el pasar del tiempo, su hijo Francisco saldría hecho todo un caballero y un militar. Pero estimaba que la cuerda floja estaba de parte de la mamá, demasiados mimos y demasiada bondad. Había que tomar una decisión. Aunque de carácter fuerte, le aterraba la idea de separarse de su hijo. Luego temía dejar que se pusiera en contacto con otros muchachos que podían acaso ser viciosos. Sin embargo, este papá, sumamente preocupado por la educación de su primogénito Francisco, se mantuvo firme. No se dejó ablandar por los ruegos de su mujer. Su hijo Francisco necesitaba una educación adecuada a su temperamento, fuerte y rígido. Así que, firme en su decisión, inscribió a su hijo Francisco, de 6 años, en el colegio de La Roche, una pequeña ciudad a 15 kilómetros de Sales. Esto fue un golpe para el muchacho, pero lo soportó con valentía. Le dolía inmensamente la separación de su mamá, de su nodriza, de su perro preferido y de su caballo. También de sus amigos, los hijos de los campesinos con los cuales había ido tantas veces a pescar en el riachuelo, a cazar liebres con su arco tan bueno que le había regalado su madrina, y que ahora quedaría colgado de la pared en donde guardaba también su pequeño arcabuz y su espada. Todo este mundo entrará a alegrar sus sueños durante las largas noches pasadas lejos de su casa. Su papá iba cada semana a verle y de vez en cuando lo llevaba a Sales para pasar unos días. ¡Qué felicidad entonces para Francisco! ¿Y su mamá? Ni pensarlo. Se lo quería tener todo el santo día cerca de sí. Lo difícil era cuando llegaba el momento de separarse. Desde su internado en La Roche, Francisco empezó a cambiar. La disciplina del colegio lo ayudó mucho. Sobre todo la bondad y la paciencia de sus educadores fueron elementos determinantes en el dominio de su temperamento. Llegó a ser un alumno modelo. Los profesores se sorprendían de los progresos del muchacho. Varias veces fue citado en la clase entre los alumnos sobresalientes. Pero al niño le costaba tremendamente dominar sus inquietudes, sus rebeldías y sus rabietas, pero luchaba. Una lucha que, según dirá Francisco más tarde, durará varios años. Por motivos de seguridad, había siempre guerra entre los duques de aquella zona. Francisco fue trasladado al colegio de Annecy, un colegio importante y de gran renombre. Francisco tenía 8 años. Allí también continuó su lucha contra su temperamento colérico. Le fastidiaba oír tantas veces la palabra urbanidad, Francisco, urbanidad y mesura.
pero a todos sus profesores les llamaba fuertemente la atención su capacidad de dominio. Hasta el semblante exterior a veces denotaba su lucha interior. De los 6 a los 10 años fue moldeando su temperamento con esfuerzos superiores a su edad. A los 10 años hizo su primera comunión y el mismo día fue confirmado. Desde entonces redobló su buena voluntad para no mortificar a nadie. Su mamá le había trazado una especie de programa espiritual. Le señaló unos momentos fijos para rezar o visitar las iglesias, pero sobre todo para ir a repartir las limosnas a los pobres. La buena señora de Boise había sabido inculcarle a su hijo una verdadera devoción a Jesús Eucaristía, a la Santísima Virgen y a los santos, pero le encomendaba siempre una cosa: amor a Dios, la devoción a la Virgen y a los santos, las visitas a las iglesias. Las oraciones debían llevarlo siempre a un amor grande hacia los pobres. Y en esto ella le daba el ejemplo, pues era muy generosa para con toda persona que necesitara ayuda. Era conocida en la zona como la madre de los pobres, y Francisco, entre otros propósitos de su primera comunión, tomó también el de ayudar siempre a los más débiles y a los más necesitados. ¿Sacerdote? ¡Imposible! A los 11 años resolvió hacerse sacerdote. El papá tenía para su hijo aspiraciones muy distintas, pero pensó que a esta edad apenas se sabe lo que se quiere, que aquella era una idea pasajera y que era más discreto no resistir a la misma. Así que cuando en la mesa se hablaba de eso, el buen padre se reía y dejaba que los demás comentasen. Hasta permitió que se cortara el cabello, pero sí, le exigió que según la costumbre llevara el traje y la espada de caballero. Francisco, aunque quisiera ser sacerdote, se comportaba con toda naturalidad. Continuaba sus juegos con los amigos, hacía grandes correrías con su perro y su caballo y sabía tener alegre a sus pequeños amigos. Eso sí, buscaba mantenerse fiel a su programa de lecturas y de oraciones. La característica de este jovencito, que ya contaba 14 años, era cabalmente la de saber armonizar los juegos, las diversiones, las fantasías, los sueños, las amistades, el cuidado de su cuerpo y el deporte con los momentos de meditación, de lecturas de la vida de los santos y de los grandes hombres que se habían distinguido por el bien de la humanidad. A decir verdad, no le era fácil mantenerse fiel a este estilo de vida, no obstante la rigidez y austeridad de su preceptor. Y luego las tentaciones, llamémoslas así, por las prerrogativas de su posición de primogénito de una familia rica y noble. ¿Cuántos padres soñarían con un marido de estas cualidades para sus hijas? ¿Y cuántas de esas hijas, bailando con el joven Francisco, se perdían en los laberintos de sus fantasías? Porque a la verdad, era un joven muy buen mozo y un elegante caballerito. En fin, un bocadillo apetitoso para todas esas jovencitas que sueñan con los ojos abiertos. A la edad de 15 años, era casi un caballero perfecto, pero tenía dentro del alma un ideal grande: ser sacerdote de Cristo. Mi hijo senador, sí, pero sacerdote. La dificultad mayor en la realización de su sueño sacerdotal en favor de los pobres radicaba en la persona de su papá. Imagínese usted, su hijo primogénito sacerdote. El señor de Sales era un buen cristiano, pero soñaba con otros horizontes para su hijo Francisco. Tanto más que éste tenía una inteligencia no común. Era un brillante en la exposición de lo que había aprendido. En realidad, no le faltaba nada para llegar a ser, no sé, un senador del reino, un consultor de la corona, algo grande. Qué maravilloso para el papá, que ya tenía sus 60 años, que su hijo Francisco de Sales fuera senador del reino. Sueños y sueños. Los niños sueñan y los padres también, y la providencia, no el destino, sin prisa alguna escribe y determina, no sin la colaboración de la buena voluntad del hombre, la historia de los hijos de Dios. El hecho es que al llegar Francisco a los 15 años, su padre lo envió a París para que perfeccionara sus estudios. París, la gran ciudad.
Más de 50 colegios se disputaban a la juventud. El señor de Sales había escogido el de Navarra, que era la casa de moda, diríamos, el semillero de la elegancia francesa. Cuando Francisco entendió lo que quería su papá, sinceramente tuvo miedo de aquel ambiente mundano, frívolo y vanidoso. Él se conocía y se decía a sí mismo: estás inclinado al mal, la compañía de los malos te perderá. Suplicó a su madre que intercediera por él. Ella no anhelaba tanto como el padre que llegara a ser un gran cortesano. Habló con su marido. Usó palabras tan eficaces y poderosas que le hizo cambiar de propósito. Francisco entraría en el colegio de Clermont, menos brillante, pero más serio y dirigido por los jesuitas. Lo enviaremos a París. El viaje fue muy animado. Caballeros que cabalgaban sobre lindas monturas, bohemios y aventureros, literas en las que pavoneaban los nobles. A Francisco le causaban risa las nobles damas enmascaradas para preservar su cutis. Las carrozas eran raras. Los coches acababan de ser inventados. Llegó a París, acompañado de su inseparable maestro. Se alojó en la hospedería de la Rosa Blanca. París, en aquel tiempo, distaba bastante de ser una ciudad hermosa. Casas construidas de madera y mortero, en la disposición ni el menor alineamiento, logebres, mugre y malos olores reinaban al fondo de las angostas calles. Durante la noche no había nada para iluminar las calles. Los más prudentes llevaban una linterna. Puede imaginarse la alegre vida que llevaban en esta oscuridad los alumnos de los 50 colegios. No hay que decir que Francisco vivía con sus libros, alejado de estos desórdenes. En el colegio de los padres jesuitas lo hacían trabajar mucho y él se había lanzado con ardor en sus estudios. Su papá había mandado rigurosamente al maestro de Aguet que hiciera aprender a su hijo los ejercicios de la nobleza. De Aguet, inflexible, señaló horas para la esgrima, la equitación, el deporte y la danza. Y a Francisco le gustaba también tirar el florete, dominar los briosos caballos, contar los pasos mesurados, cruzar los ríos y saltar y superar obstáculos. Su desarrollo físico y su gracia aumentaron aún más su aire natural de joven caballero alto, gallardo y vigoroso. Le gustaba vestir con elegancia. En atención a su padre, sabía frecuentar algo de aquel gran mundo, pero en medio de todo esto, y sin despreciar los deportes, su ideal era estudiar para ser sacerdote. Cada semana recibía los sacramentos. Cuando le permitían sus estudios, hacía penitencias, pero consideraba la mejor penitencia la entrega a sus deberes de estudiante y ciudadano, y le gustaba visitar frecuentemente las iglesias. Seguía dominando su temperamento porque tenía una naturaleza muy ardiente y a la menor palabra la sangre le subía al rostro, y como sabía usar con magistral destreza la espada, las tentaciones de empuñarla eran frecuentes. Bajo un aspecto impasible, sentía, según dijo él varias veces más tarde, erguirse la cólera en su ánimo como el agua en el fuego, sobre todo cuando veía que se maltrataban a los pobres y a los indefensos. Varias veces en París defendió a los humildes de la violencia de algún prepotente, y cuando Francisco esgrimía la espada, le temían de verdad. Una crisis rara. Durante su estancia en París, Francisco tuvo sus crisis. A los 18 años sufrió una crisis moral terrible. Buscó en los libros la solución que no encontraba. Un día, entrando en San Esteban en este estado atroz que lo atormentaba desde hacía un mes, tomó a los pies de la Virgen una tablilla que tenía escrita la oración: «Acordaos». Y Dios, por medio de la Virgen, le devolvió la paz a su alma. La prueba había terminado de un solo golpe. Fue una experiencia útil que más adelante, como sacerdote y director de almas, le permitirá comprender a las almas en crisis.
Mientras Francisco vivía en París, la situación política empeoró. La vida normal quedó como suspendida. Los revuelos contra el rey Enrique II eran cosas de todos los días, y los estudiantes eran los más enardecidos en esta lucha fratricida. En esta atmósfera de angustia, de anarquía, llegó el momento de salir de una ciudad en la que ya no se podía estudiar. El maestro de Agué juzgó prudente avisar al señor de Sales que era mejor regresar a Saboya. 4 jóvenes caballeros franceses lo honraron acompañándole expresamente hasta Lyon, y no se apartaron de él sin lágrimas. Tan grande era el amor que todos le tenían. De nuevo entre los suyos. Cuando Francisco regresó a Saboya en el otoño del año 1588, hacía cabalmente 6 años que no veía a sus padres. Naturalmente el recibimiento fue gozoso y sumamente emotivo, sobre todo de parte de su mamá, que llorando lo cubrió de besos. Pasados unos días de verdadera satisfacción y alegría, una noche el papá volvió a insistir sobre su punto de vista acerca del futuro de Francisco. Soñaba admirarle un día viéndolo convertido en un senador de Saboya, gran jurisconsulto o sentado entre los primeros puestos en la corte de un rey. La mamá creía que ya era bastante sabio para que hiciera falta ir a alguna otra parte. En el padre dominaba la razón y en la madre se sobreponía la ternura. ¿Y Francisco? Francisco veía que se acercaba la tempestad, pero estaba decidido a seguir su vocación sacerdotal. En Italia, el padre de Francisco, siguiendo siempre sus sueños, pensó mandarlo a continuar sus estudios en Italia. El ir a Italia era en aquel tiempo considerado como el mejor complemento de una buena educación. En Francia continuaban las agitaciones. Enrique II, fuera de París, preparaba su venganza. El duque de Guisa y su hermano habían sido asesinados. El mejor partido para un estudiante que quisiera continuar sus estudios era salir de Francia. Pero, ¿dónde mandar a Francisco para que continuara sus estudios? En Padua había una célebre escuela de derecho. Francisco irá a Padua. En Italia, Francisco podría graduarse de doctor en leyes y realizar el sueño de su papá. Francisco se tomó todavía un poco de tiempo para visitar a sus parientes y amigos, y durante el invierno del año 1588, seguido de su inseparable maestro, se trasladó a Padua. Esta ciudad pertenecía a Venecia y, en aquel entonces, era el centro intelectual de Italia. El recuerdo de San Antonio flotaba sobre ella como un estandarte. Alrededor de su tumba, 40 monasterios instruían a unos 20.000 estudiantes. La rica república no escatimaba dinero con tal de tener para sus cátedras a los más célebres profesores de Europa. A Francisco no le veía mal este viaje, siendo así que en Padua se cultivaba la ciencia profana lo mismo que la sagrada. La decisión de su padre era tajante: te voy a mandar a Padua a estudiar derecho. Naturalmente Francisco, por deferencia a su padre, consagró 4 horas diarias al estudio del bendito derecho, pero consagró 4 horas más a la teología, es decir, al estudio de todo lo que está relacionado con Dios. El profesor de esta ciencia era el jesuita Possevin, una verdadera celebridad de aquella época. Estudiante en Padua, la cuna del derecho internacional. A la verdad que en Padua, Francisco siguió un ritmo de vida casi idéntico a la que tenía en París. Como dijimos, tenía 8 horas de clase al día. San Francisco de Sales, audiolibro, parte 1.